El comercio es poder y en el caso de Rusia ha sido su mayor fortaleza, pero también su mayor vulnerabilidad. El día de hoy les presentamos a Rusia con su papel en el comercio internacional. Mis compañeros y yo analizaremos la situación geográfica, económica y comercial de Rusia, así como su posición frente a las normas de comercio justo, normas de origen, las medidas antidumping y los retos que enfrenta actualmente. Así que sin más decir, continuamos. Comencemos ubicando a Rusia en el mapa mundial. La Federación Rusa es el país más grande del planeta con más de 17 millones de kilómetros cuadrados que se extiende entre Europa del Este y el norte de Asia. Su territorio abarca 9 usos horarios y tiene frontera con 16 países, además de estar rodeado por 12 mares pertenecientes a los océanos Atlántico, Ártico y Pacífico. Con una población de alrededor de 146 millones de habitantes, Rusia combina una enorme extensión territorial con una baja densidad poblacional. La mayor parte de sus habitantes se encuentran en la parte europea, donde se encuentra su capital Moscú y la segunda ciudad más importante, San Petersburgo. Esta diversidad geográfica y demográfica le otorga a Rusia un papel estratégico tanto político como económico en el escenario global. La economía rusa se caracteriza por una fuerte dependencia de los recursos naturales. En el periodo 2024-2025, las exportaciones rusas alcanzaron más de 423 mil millones de dólares, lo que refleja su papel como potencia energética mundial. Entre sus principales productos exportados destacan los combustibles y aceites minerales, que representan más del 60% del total, seguidos por metales preciosos, hierro, acero, fertilizantes y cereales. En cuanto a las importaciones, Rusia registró un total de 294 mil millones de dólares concentrados en bienes de capital y productos manufacturados complejos. Los rubros más relevantes son los reactores nucleares y maquinaria, equipos eléctricos, vehículos y productos farmacéuticos. Esto refleja una realidad clara. Rusia depende del exterior para obtener tecnología y maquinaria, mientras que exporta principalmente materias primas. A lo largo del último año, Rusia ha sido parte de varias investigaciones y medidas antidumping. Un ejemplo importante es el caso de los planchones de acero al carbón y aliado con México y Brasil, iniciado en 2020, que concluyó con la aplicación de cuotas compensatorias a las exportaciones rusas. Otro caso relevante fue el de los fertilizantes a base de nitrato de amonio, investigado por la Unión Europea en el 2021, bajo el argumento de que Rusia los vendía a precios artificialmente bajos. Además, Rusia ha presentado quejas ante la Organización Mundial del Comercio por las restricciones de los Estados Unidos al acero y al aluminio. En general, Rusia ha utilizado el antidoping como una herramienta para defender sus industrias nacionales, pero también ha criticado las medidas de otros países cuando las considera proteccionistas o injustas. Desde su incorporación a la Organización Mundial de Comercio, Rusia ha adoptado los compromisos de los acuerdos multilaterales, incluyendo el acuerdo sobre las normas de origen. Sin embargo, en la práctica, aplica principalmente las normas de la Unión Económica Euroasiática, integrada por Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán. Este bloque define el origen de los productos según criterios de valor añadido o cambio en la clasificación arancelaria, exigiendo certificados de origen para operaciones que superen los $150. Estas reglas buscan garantizar transparencia y evitar el fraude comercial, pero también se han convertido en un instrumento de defensa económica ante las sanciones occidentales, sobre todo desde el conflicto con Ucrania. En los últimos años, la política comercial rusa ha cambiado drásticamente. A raíz de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, Rusia ha impulsado una estrategia de sustitución de importaciones y un acercamiento hacia Asia y los países del BRICS, China, India, Brasil, Sudáfrica y más recientemente nuevos miembros aliados. Moscú busca promover un sistema comercial multipolar y más justo, en contraposición al dominio de las economías occidentales. A pesar de las sanciones, Rusia mantiene su participación en la OMC, pero combina la defensa del multilateralismo comercial con una crítica constante al sesgo político de las restricciones internacionales. En síntesis, su posición es pragmática: adaptarse al aislamiento, fortalecer alianzas alternativas y mantener su autonomía económica. En el marco de la Organización Mundial del Comercio, OMC, Rusia ha empleado activamente las medidas antidumping como un instrumento de defensa comercial legítimo. El objetivo principal ha sido salvaguardar sectores vulnerables de su economía, como el siderúrgico, el metalúrgico y el químico, frente a importaciones cuyos precios se consideran por debajo del valor del mercado. De manera paralela, Rusia mantiene una postura crítica ante el uso de que otras jurisdicciones, particularmente la Unión Europea y Estados Unidos, hacen de estas mismas herramientas, argumentando frecuentemente que son aplicadas con un sesgo proteccionista en contra de sus exportaciones. La estrategia de Rusia respecto a las normas de origen se ha centrado en el fortalecimiento de la Unión Económica Euroasiática, UEM. A través de la definición de criterios de origen comunes, se busca incentivar las cadenas de valor intrarregionales, garantizar que los beneficios arancelarios se limiten a los Estados miembros y consolidar un bloque económico cohesionado. Sin embargo, el contexto geopolítico a partir de 2022 ha invertido este rol, convirtiendo a Rusia en el objetivo de estrictas normas de origen por parte de la Unión Europea, diseñadas específicamente para excluir los insumos de procedencia rusa de las cadenas de suministro internacional. Muchas gracias, estimada señora Rousseff. Comentó que el dólar se usa como arma.
Sí, de hecho lo vemos así. Creo que es un gran error de aquellos que lo hacen, porque continúa siendo la herramienta más importante en las finanzas mundiales. Usarlo como un medio para conseguir objetivos políticos socava la confianza en esta moneda y reduce sus capacidades. Pero no lo hacemos nosotros, lo hacen otras personas. No renunciamos ni luchamos contra el dólar, pero si no nos dejan trabajar con él, ¿qué podemos hacer? Nos vemos obligados a buscar otras alternativas, que es lo que está sucediendo. Buscamos cooperación. Sin embargo, hay que entender que mientras más tiempo vivamos y trabajemos según las reglas de otras personas y usando sus plataformas, más tardará la transición hacia un sistema económico y financiero nuevo y más justo. El conflicto más determinante para la política comercial rusa contemporánea no es una disputa sectorial convencional dentro de la OMC, sino la confrontación económica a gran escala iniciada en febrero de 2022. Este evento marcó un punto de inflexión, transitando de un modelo de comercio basado en las reglas a uno dominado por la seguridad nacional y la geopolítica. Las acciones emprendidas por Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados constituyen el régimen de sanciones más severo y coordinado de la historia moderna. Las medidas claves incluyen sanciones financieras, la inmovilización de aproximadamente la mitad de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia y la desconexión de sus principales entidades bancarias del sistema de comunicación interbancario SWIFT. Restricciones comerciales. La imposición de extensos controles a la exportación de tecnología avanzada, semiconductores y bienes de doble uso, junto con la prohibición de importar productos estratégicos rusos como petróleo crudo, carbón y acero. Retirada corporativa. El cese de operaciones o desinversión de más de 1.500 corporaciones multinacionales, lo que ha provocado una disrupción significativa en el mercado ruso. En respuesta, el gobierno ruso implementó una serie de contramedidas diseñadas para mitigar el impacto de las sanciones y ejercer presión sobre las naciones consideradas hostiles. Entre las más notables se encuentra por la exigencia de pagos por exportaciones de gas en rublos, la restricción a la salida de capitales y la introducción de un marco legal que permite la gestión externa o negociación de activos de empresas que abandonaron el país. Estas acciones redefinieron el comercio exterior ruso, transformándolo de un instrumento de política económica a una herramienta de poder estatal. Sí influye de manera importante porque es proveedor de petróleo y también de alimentos. Es un participante que tiene recursos precisamente para exportar y por supuesto exportar definitivamente el petróleo. Simplemente sigue siendo abasteciendo a la Europa, ya en menor medida, pero sí le sigue abasteciendo, igual alimentos, granos sobre todo. En el caso de Rusia, ¿qué tanto han aplicado? Pues yo no creo que hayan tenido mucho impacto en el mundo, porque a él está afectando, o sea, a lo mejor lo va a querer disfrazar Putin, porque es un dictador y ya se prolongó. Puede hacerlo de alguna manera, como te dijera, justificando que ese tipo de medidas que le está poniendo la Unión Europea, pues está pagando. Él lo toma como argumento cuando realmente todas otras políticas, como no solamente sino invadir a Ucrania, el conflicto que trae con ellos, no puede justificarlo. Definitivamente no creo que estén afectando a esas medidas. No, él lo está poniendo como un justificante para el mal gobierno que tiene y que no, hasta ahorita realmente no ha podido con Ucrania. Definitivamente un conflicto que no ha podido, que demuestra que realmente tiene una debilidad desde el punto de vista, no es una potencia como tal, bélica, es decir, con armamento. Pues sí puedes, de alguna manera, sí creo que vaya, pero no por Rusia, ¿no? Sino por todo el contexto global, China, Australia, buena parte de China y Oceanía. ¿Por qué digo Australia? Mucha gente lo deja muy afuera de Australia. Australia también es un gran proveedor y también un consumidor a la vez de los chinos. Entonces, no, sí veo que sí estemos en una reestructura. Definitivamente sí. En 10 años, yo creo que sí. Sí, también estoy de acuerdo que más o menos en ese lapso. Sí hay una reestructura de los actores, sobre todo los principales proveedores de los diferentes insumos, ¿no? Yo creo que lo más importante, independientemente de tecnología, todo eso, primeramente los alimentos. Los alimentos son que hoy en día el que tenga petróleo es el que tenga energía, o sea, combustibles o energías fósiles, pues son los que realmente son los que pues son grandes actores, son los que tienen el poder, ¿no? Y aunque no les guste o no, los que tengan petróleo son los que son los poderosos, son los que tienen el poder. Y Rusia, eso lo sabe y eso lo tiene, pero se está debilitando mucho porque la guerra lo está desgastando mucho. Muchos de los ingresos de petróleo se van para la guerra. Muchos de los ingresos que tienen se tiran a la guerra. Una guerra no lleva a ningún lado. Esa es una de las cosas, pero es algo que tiene Rusia, sí, es petróleo.
todo esto podemos decir que Rusia es un actor esencial del comercio internacional con enormes recursos naturales y una fuerte influencia geopolítica. Sin embargo, su dependencia de las materias primas y las tensiones con Occidente han evidenciado las vulnerabilidades de su modelo económico. Hoy, Rusia enfrenta el reto de diversificar su economía, fortalecer su industria tecnológica y redefinir su papel dentro del sistema comercial global. Aun con las sanciones y disputas, sigue siendo una potencia que busca mantener su influencia y abrir caminos alternativos hacia un orden más equilibrado.